Hoy vas a descubrir una verdad que cambia todo lo que crees saber sobre la humanidad y el universo. Una razón oculta que conecta nuestros primeros dioses con el miedo a lo desconocido. Desde el inicio, el ser humano miró al cielo buscando respuestas, buscando sentido. Pero aquí está el problema. No entendíamos lo que realmente estábamos viendo. Pensábamos que el cielo era cercano, pequeño, casi íntimo. Creíamos que todo giraba en torno a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras historias. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Ese error cambió nuestra forma de pensar para siempre. Antes de medir las estrellas, ya habíamos inventado dioses para explicarlas. Antes de comprender la inmensidad, llenamos el vacío con significado. Y eso dice más de nosotros de lo que imaginas. Al final de este viaje, verás el universo de una forma completamente distinta. Porque lo que descubrimos después no solo rompió creencias, sino nuestra propia percepción de realidad. Esto parece mucho, pero la verdad es aún más desconcertante. Durante miles de años, el cielo fue un techo, no un abismo. Las estrellas eran luces cercanas, no soles lejanos separados por distancias inimaginables. Pero aquí está el problema. El universo es tan grande que nuestra mente no puede procesarlo fácilmente. Cuando finalmente entendimos su escala, algo se rompió en nuestra forma de vernos. Ya no éramos el centro, ni siquiera éramos relevantes a escala cósmica. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Nuestros dioses nacieron en un universo pequeño, pero vivimos en uno que es prácticamente infinito. Ahora dime algo importante. ¿Desde dónde estás viendo este video en este momento? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber desde qué punto del planeta observas este misterio. Y también dime qué es lo que más te intriga de todo esto, porque cuanto más profundizamos, más preguntas aparecen. Por ejemplo, si el universo es tan vasto, ¿por qué nuestra mente sigue buscando propósito? Comparado con la escala cósmica, somos menos que polvo flotando en un rayo de luz. Una galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, y hay billones de galaxias. Esto parece mucho, pero en realidad es tan grande que pierde sentido incluso describirlo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Nuestro cerebro no evolucionó para entender esto. Sugiere también otros temas o preguntas científicas que quieras explorar en el futuro. Si este tipo de contenido despierta algo en ti, considera apoyar el canal haciéndote miembro. Tu apoyo permite seguir explorando estos misterios que nos desafían como especie. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para no perderte lo que viene, porque cada descubrimiento nos acerca más a una verdad incómoda pero fascinante. La idea de que inventamos dioses antes de entender el universo no es casualidad. Es una respuesta emocional a un vacío que aún no comprendemos del todo. Y cuanto más aprendemos sobre el cosmos, más evidente se vuelve esa conexión. No se trata solo de ciencia, sino de lo que significa ser humano en un universo indiferente. Un universo que no responde, que no observa, que simplemente existe. Y en ese silencio inmenso, seguimos buscando sentido. Dioses antes del infinito. Durante miles de años, la mente humana construyó explicaciones a partir de lo inmediato. El cielo no era un abismo insondable, sino una cúpula cercana y comprensible. Las estrellas parecían pequeñas luces incrustadas en un techo oscuro y silencioso. En ese contexto, imaginar entidades superiores no era solo natural, era inevitable. La percepción limitada del entorno generó narrativas que llenaban los vacíos cognitivos. La falta de herramientas científicas no impedía la curiosidad, pero sí condicionaba sus respuestas. Así comenzó una relación íntima entre desconocimiento y significado. Las primeras civilizaciones no contemplaban el universo como un sistema infinito. Pensaban en estructuras ordenadas, diseñadas con propósito y dirección clara. El firmamento era interpretado como un espacio funcional, no como un océano sin bordes. Este marco mental favorecía la aparición de figuras divinas organizadoras. No era una invención arbitraria,
sino una respuesta coherente con la experiencia sensorial. Lo visible delimitaba lo imaginable, y lo imaginable definía lo sagrado. En ese límite nacieron los primeros relatos trascendentes. La noción de escala estaba profundamente restringida por la percepción humana. Sin telescopios ni modelos matemáticos, la distancia carecía de significado real. Una estrella podía parecer tan cercana como una montaña lejana. Ese error perceptivo moldeó la estructura de los sistemas de creencias. Las deidades ocupaban el espacio entre lo conocido y lo inexplicable. Eran puentes simbólicos hacia fenómenos que no podían medirse. La ignorancia no era un defecto, sino el terreno donde florecía el mito. Pero aquí está el problema. Esa construcción inicial se basaba en una ilusión. El universo no es cercano, ni pequeño ni comprensible a simple vista. Lo que parecía ordenado es, en realidad, caótico a gran escala. Las leyes que rigen el cosmos no responden a intenciones humanas, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Nuestras creencias nacieron en un error de escala, un error que condicionó la forma en que entendemos la existencia y que aún hoy influye en nuestra necesidad de encontrar propósito. La evolución cognitiva del ser humano favorece patrones y narrativas. El cerebro busca conexiones incluso donde no existen. Este mecanismo permitió la supervivencia, pero también generó interpretaciones erróneas. Ver intencionalidad en fenómenos naturales era una ventaja adaptativa. El trueno no era solo un sonido, era una señal. El cielo no era vacío, era un mensaje. Así, el universo se volvió un escenario lleno de significados proyectados. Esto parece mucho, pero en realidad es solo el inicio de una distorsión mayor. Cuando observamos el cielo nocturno, seguimos viendo una versión simplificada. La luz que percibimos ha viajado durante años, siglos o milenios. Lo que vemos no es el presente, sino una reconstrucción del pasado. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Nuestra percepción está desfasada en el tiempo. Interpretamos el cosmos como inmediato, cuando en realidad es profundamente antiguo. Ese desfase refuerza la ilusión de cercanía. Las antiguas culturas no podían concebir distancias de millones de años luz. La idea misma de un año luz habría sido incomprensible. Por lo tanto, el cielo debía tener una explicación accesible, y esa explicación tomó forma en narrativas divinas, no como una elección arbitraria, sino como una necesidad cognitiva. El vacío no podía ser aceptado sin significado. Así, se llenó con intención, voluntad y presencia. La astronomía primitiva mezclaba observación con interpretación simbólica. Los movimientos de los astros eran leídos como mensajes. Cada cambio en el cielo tenía implicaciones terrenales. La relación entre cielo y humanidad era directa y personal. No existía una separación entre lo físico y lo espiritual. Todo formaba parte de un mismo sistema interpretativo, y ese sistema necesitaba agentes conscientes. Pero aquí está el problema. El universo no necesita observadores para existir. No responde a nuestras preguntas, ni se adapta a nuestras expectativas. Es indiferente a nuestras narrativas y a nuestras emociones. Esta realidad contradice profundamente las creencias originarias. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Construimos sentido donde no lo hay. No por error, sino por necesidad psicológica. Una necesidad que aún no hemos superado. La expansión del conocimiento científico comenzó a romper estas estructuras. El descubrimiento de que la Tierra no es el centro fue solo el inicio. Luego vinieron las revelaciones sobre la inmensidad del cosmos. Cada avance ampliaba la escala y reducía nuestra importancia relativa. Lo que antes era un escenario diseñado se convirtió en un sistema autónomo, sin propósito aparente, sin dirección consciente. Y eso generó una crisis silenciosa en la comprensión humana. La física moderna describe un universo gobernado por leyes impersonales. No hay intención en la gravedad ni propósito en la expansión. Las estrellas nacen y mueren sin testigos ni significado inherente.
Este modelo contrasta radicalmente con las creencias iniciales. Donde antes había voluntad, ahora hay ecuaciones. Donde antes había sentido, ahora hay estructura. Y ese cambio redefine nuestra posición en el cosmos. Esto parece mucho, pero aún no hemos tocado el núcleo del conflicto. La mente humana sigue buscando respuestas en términos de intención. Incluso frente a evidencia contraria, persiste la necesidad de significado. La ciencia explica el cómo, pero no siempre satisface el por qué. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Coexistimos con dos modelos incompatibles, uno basado en datos, otro en necesidad emocional. Ambos influyen en nuestra percepción del universo. La idea de infinito desafía completamente nuestra intuición. No podemos visualizarlo, solo aproximarlo conceptualmente. Un espacio sin límites rompe cualquier marco de referencia conocido. Las distancias dejan de tener sentido práctico. La escala se vuelve abstracta e inabarcable. Y en ese contexto, la noción de propósito se diluye, porque no hay centro, ni dirección, ni finalidad evidente. Las primeras religiones no contemplaban esta posibilidad. El universo debía tener límites para ser comprensible, y dentro de esos límites debía haber orden. Ese orden requería una causa, una inteligencia organizadora. Así surgieron los sistemas teológicos complejos, no como errores, sino como soluciones coherentes a una percepción limitada. Pero esa coherencia se rompe al ampliar la escala. La cosmología actual nos presenta un universo en expansión constante, en bordes definidos, sin centro observable. Cada punto puede considerarse central desde su propia perspectiva. Esta propiedad desafía cualquier modelo antropocéntrico. No hay un lugar privilegiado en el cosmos, y eso redefine completamente nuestra narrativa de origen. Ya no somos el foco, sino una consecuencia. Pero aquí está el problema. Aceptar esto implica renunciar a ciertas certezas. La idea de un universo sin propósito puede resultar perturbadora, no porque sea negativa, sino porque es radicalmente distinta. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La verdad no siempre es reconfortante. Puede ser fría, distante, incluso indiferente, pero también es profundamente reveladora. Nos obliga a replantear nuestra existencia. La historia de los dioses es, en parte, la historia de nuestra ignorancia, pero también es la historia de nuestra imaginación. Ambas cosas están entrelazadas en la evolución del pensamiento. No se trata de negar el pasado, sino de comprenderlo, de ver cómo las limitaciones dieron forma a las creencias y cómo esas creencias influyen aún hoy, incluso en un contexto científico avanzado. Esto parece mucho, pero en realidad es solo una capa más, porque incluso con todo este conocimiento, seguimos siendo humanos. Seguimos buscando sentido, propósito, dirección. La diferencia es que ahora lo hacemos con más información. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Sabemos más, pero entendemos menos. La complejidad del universo supera nuestra capacidad de síntesis, y eso genera una nueva forma de incertidumbre. La transición entre mito y ciencia no es lineal ni completa. Ambos sistemas coexisten en diferentes niveles de la conciencia. La razón y la emoción operan con lógicas distintas, y ambas influyen en cómo interpretamos el cosmos. No se trata de elegir una sobre la otra, sino de reconocer sus límites y sus funciones en un universo que no ofrece respuestas fáciles. Y así, entre lo que creemos y lo que descubrimos, se abre un espacio inquietante. Un espacio donde la certeza se desvanece y la duda se vuelve central. Donde el conocimiento no elimina el misterio, sino que lo transforma. Y donde la pregunta más importante sigue sin respuesta definitiva. No es cómo funciona el universo, sino qué significa existir dentro de él, en un silencio que no responde, pero que lo contiene todo. El miedo que creó cielos. El origen del miedo humano está profundamente ligado a la incertidumbre del entorno. En un mundo sin explicaciones científicas, cada fenómeno era una amenaza potencial. El cielo, vasto y cambiante, representaba lo desconocido en su forma más pura. Tormentas, eclipses y cometas
Eran eventos que rompían la rutina natural. Sin herramientas para comprenderlos, solo quedaba interpretarlos. Y es aquí donde el miedo comienza a tomar forma estructurada, no como emoción pasajera, sino como motor de construcción simbólica. La mente humana no tolera bien la ambigüedad prolongada, necesita respuestas, incluso si son incompletas o erróneas. Este impulso llevó a atribuir causas intencionales a fenómenos naturales. El rayo no era electricidad, era castigo. El eclipse no era alineación, era advertencia. Así, el cielo se convirtió en un espacio activo, lleno de voluntad. Un escenario donde fuerzas invisibles intervenían constantemente. Pero aquí está el problema. Esas interpretaciones no eran neutrales, estaban cargadas de emociones, especialmente de temor. El miedo amplifica la percepción de peligro y reduce el análisis racional. Esto parece mucho, pero en realidad es un mecanismo de supervivencia. Reaccionar rápido era más importante que entender correctamente. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El error se volvió funcional, porque permitió anticipar amenazas aunque no fueran reales. Las primeras deidades reflejan esta lógica emocional. Eran poderosas, impredecibles y en muchos casos violentas. No ofrecían consuelo, sino control a través del respeto o el sacrificio. El cielo no era un refugio, era una autoridad, una presencia que debía ser apaciguada. Este modelo se repite en múltiples culturas de forma independiente, lo que sugiere una raíz común en la experiencia humana. La falta de conocimiento generaba una sensación constante de vulnerabilidad. Cada noche traía consigo la oscuridad y la imposibilidad de ver más allá. El cielo estrellado, lejos de ser inspirador, podía ser inquietante. Puntos de luz en un fondo negro sin explicación aparente. Una imagen que hoy asociamos con belleza, pero que antes generaba ansiedad. Y es aquí donde el miedo se transforma en narrativa, porque necesita ser contenido en una historia. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la escala del desconocimiento. No solo ignorábamos qué eran las estrellas, sino cuántas había. La idea de un universo lleno de miles de millones de galaxias era inexistente. El cielo era finito, accesible, incluso manipulable mediante rituales. Esa percepción reducida facilitaba la creación de sistemas de control simbólico, donde cada evento tenía una causa y una posible respuesta, y donde el miedo podía canalizarse en acciones. Pero aquí está el problema. Esa canalización no eliminaba el miedo, solo lo reorganizaba en estructuras más complejas. Rituales, sacrificios, plegarias, todos eran intentos de influir en lo desconocido, no desde el conocimiento, sino desde la necesidad. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El control era una ilusión, una forma de calmar la ansiedad sin modificar la realidad, pero profundamente efectiva a nivel psicológico. La neurociencia moderna explica este comportamiento como detección de agencia. El cerebro está programado para identificar intenciones en el entorno, incluso cuando no existen, como en patrones aleatorios. Este sesgo cognitivo fue clave en la evolución, pero también generó interpretaciones erróneas persistentes. El cielo, siendo complejo y dinámico, activaba constantemente este mecanismo, y así se consolidaba la idea de entidades invisibles actuando. Las culturas antiguas desarrollaron sistemas cosmológicos coherentes con esta percepción. El cielo estaba dividido en dominios, cada uno con su propia deidad. Los movimientos celestes eran señales de actividad divina. No había azar, todo tenía una causa intencional. Este modelo ofrecía una sensación de orden en medio del caos. Pero aquí está el problema. Ese orden no era real. Era una construcción adaptativa frente al desconocimiento. Esto parece mucho, pero la profundidad del impacto es aún mayor. El miedo no solo generó creencias, sino estructuras sociales completas. Sacerdotes, templos y jerarquías surgieron para mediar con lo divino. El conocimiento se volvió poder, incluso sin base empírica. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La ignorancia se institucionalizó,
no como error, sino como sistema funcional, capaz de organizar comunidades enteras. La astronomía primitiva comenzó como una herramienta de predicción. Observar ciclos celestes permitía anticipar estaciones y eventos. Pero esas observaciones se integraban en marcos simbólicos. No se separaba lo empírico de lo espiritual. El cielo seguía siendo un espacio de intervención divina, aunque comenzaban a surgir patrones repetitivos, y eso abría la puerta a una comprensión más profunda. Pero aquí está el problema. Los patrones no eliminaban el miedo, solo lo hacían más predecible. Saber que ocurriría un eclipse no explicaba su causa. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El conocimiento parcial genera nuevas preguntas. Cada respuesta abría un nuevo nivel de incertidumbre, y el miedo se desplazaba pero no desaparecía. Se adaptaba a nuevas formas de ignorancia. La transición hacia explicaciones científicas fue lenta y fragmentada. No hubo un momento único de cambio, sino múltiples avances graduales. Cada cultura desarrolló sus propios modelos de interpretación, algunos más precisos, otros más simbólicos, pero todos compartían una base común: la necesidad de entender el cielo y de reducir el miedo asociado a su comportamiento, aunque fuera mediante explicaciones incompletas. Esto parece mucho, pero aún estamos lejos del núcleo del conflicto, porque incluso hoy, con todo el conocimiento disponible, el miedo persiste. No al trueno o al eclipse, sino a la inmensidad misma. La escala del universo genera una nueva forma de ansiedad, no por lo que ocurre, sino por lo que implica. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El miedo cambia de forma, pero nunca desaparece completamente. La idea de un universo indiferente desafía nuestras emociones más básicas. No hay intención, ni propósito, ni observador externo. Solo procesos físicos que ocurren sin dirección consciente. Este modelo es difícil de aceptar a nivel intuitivo, porque elimina la posibilidad de control simbólico y nos deja frente a una realidad sin intermediarios, donde el miedo ya no puede ser proyectado. Pero aquí está el problema. Sin proyección, el miedo se internaliza. Ya no está en el cielo, sino en la interpretación del mismo. La ansiedad existencial reemplaza al temor inmediato. No tememos al rayo, sino al vacío. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El conocimiento no siempre libera. A veces expone nuevas formas de incertidumbre, más abstractas pero igualmente intensas. Las comparaciones de escala revelan la magnitud del cambio. Una estrella promedio está a años luz de distancia. Una galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, y existen billones de galaxias en el universo observable. Esto parece mucho, pero en realidad es casi incomprensible. La mente humana no está diseñada para procesar estas cifras, y eso genera una desconexión entre conocimiento y emoción. La evolución no nos preparó para entender el cosmos. Nos preparó para sobrevivir en entornos limitados, donde el peligro era inmediato y local. El universo, en cambio, es distante y abstracto. No representa una amenaza directa, pero sí conceptual. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Tememos lo que no podemos imaginar, no por peligro, sino por incomprensión. La historia del miedo y los cielos es, en esencia, una historia de adaptación, de cómo la mente humana responde a lo desconocido y de cómo transforma esa respuesta en sistemas de creencias. No se trata de errores, sino de procesos evolutivos que funcionaron en contextos específicos, pero que hoy enfrentan nuevas realidades, mucho más complejas y difíciles de integrar. Y así, entre lo que temíamos y lo que entendemos surge una tensión constante, una lucha entre intuición y evidencia, entre necesidad emocional y conocimiento objetivo. El cielo ya no es una amenaza, pero tampoco es completamente comprendido, y en ese espacio intermedio, el miedo encuentra nuevas formas, más sutiles, más abstractas, pero igualmente presentes en la experiencia humana. La ilusión de un orden. La percepción de orden en el universo no es una propiedad inherente del cosmos, sino una proyección de la mente humana. Desde los primeros momentos de conciencia, el cerebro busca patrones para anticipar el entorno.
Este impulso permite reducir la incertidumbre y aumentar las probabilidades de supervivencia. Sin embargo, ese mismo mecanismo puede generar estructuras que no reflejan la realidad objetiva. El cielo, con su aparente regularidad, ofrecía un lienzo perfecto para esta interpretación. Los ciclos del día y la noche, las fases lunares y el movimiento solar parecían seguir reglas claras. Y es aquí donde comienza a consolidarse la idea de un orden universal. Las antiguas civilizaciones interpretaron estos patrones como evidencia de diseño. No se trataba solo de repetición, sino de intención detrás de esa repetición. El sol salía cada día, lo que implicaba una voluntad constante. La luna cambiaba de forma, lo que sugería un proceso dirigido. Las estrellas mantenían posiciones relativas, lo que indicaba estabilidad. Todo parecía funcionar dentro de un sistema coherente, un sistema que debía tener una causa organizadora. Pero aquí está el problema. La regularidad no implica intención. Un fenómeno puede ser predecible sin estar dirigido por una conciencia. Las leyes físicas generan patrones sin necesidad de propósito. Esto parece mucho, pero es fundamental para entender la diferencia. La gravedad no decide, simplemente actúa. La órbita no responde, solo ocurre. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Confundimos estabilidad con diseño. La ilusión de orden se refuerza por la limitación de nuestra perspectiva. Observamos solo una pequeña fracción del universo en un intervalo breve. Desde ese punto, todo parece estructurado y consistente. Pero al ampliar la escala, emergen irregularidades y caos. Galaxias colisionan, estrellas explotan, sistemas se desintegran. El universo no es un reloj perfecto, sino un proceso dinámico. Y esa dinámica incluye tanto orden como desorden. Las matemáticas permiten describir patrones con precisión. Ecuaciones como las de movimiento o energía modelan comportamientos observables. Esto da la impresión de que el universo sigue un guión exacto. Pero aquí está el problema. Las ecuaciones no crean la realidad, la describen. Son herramientas humanas para interpretar fenómenos complejos. No implican que exista una intención detrás de los resultados. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El orden puede ser emergente. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la escala temporal. Los procesos cósmicos ocurren en millones o miles de millones de años. Desde nuestra perspectiva, parecen estáticos o perfectamente equilibrados, pero en realidad están en constante transformación. Una estrella que vemos hoy puede haber cambiado hace milenios. Una galaxia estable puede estar en proceso de colisión, y ese cambio constante rompe la idea de un orden fijo. La termodinámica introduce una visión más compleja del sistema. El segundo principio establece que la entropía tiende a aumentar. Esto significa que el desorden es una tendencia natural. El orden que observamos es local y temporal. Sistemas como estrellas o planetas mantienen estructura por energía interna, pero eventualmente esa estructura se degrada. Y es aquí donde el orden se revela como una excepción, no la norma. Las estructuras que consideramos organizadas son el resultado de condiciones específicas. No son universales ni permanentes. Una estrella se forma por la acumulación de gas bajo gravedad, pero también puede colapsar o explotar. Un sistema solar puede ser estable durante millones de años, pero puede ser perturbado por fuerzas externas. Y eso muestra que el orden es frágil y contingente. Pero aquí está el problema. Nuestra mente prefiere estabilidad, busca consistencia incluso en sistemas caóticos. Esto parece mucho, pero es una limitación cognitiva. Interpretamos el cambio como anomalía, no como norma. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Ignoramos el desorden estructural, porque no encaja con nuestra necesidad de control. Y eso distorsiona nuestra comprensión del universo. La cosmología moderna muestra un universo en expansión acelerada. Las galaxias se alejan unas de otras sin un centro definido. No hay un punto de referencia absoluto. Cada observador
ve un patrón diferente desde su posición. Esto desafía la idea de un orden centralizado. No hay jerarquía cósmica, solo relaciones dinámicas, y eso redefine completamente la noción de estructura. Esto parece mucho, pero aún hay más niveles de complejidad. A escalas cuánticas, el comportamiento es probabilístico. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta ser observadas. Los eventos no son deterministas, sino estadísticos. Esto rompe la intuición clásica de causa y efecto, y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El orden desaparece a nivel fundamental. La realidad se vuelve indeterminada en su base. La ilusión de orden también se manifiesta en la forma en que interpretamos el tiempo. Percibimos una secuencia lineal de eventos. Pasado, presente y futuro parecen seguir una dirección clara. Pero en física, el tiempo puede comportarse de formas no intuitivas. En relatividad, depende del observador. En mecánica cuántica, puede ser simétrico en ciertas ecuaciones. Y eso complica aún más la idea de una estructura ordenada. Las analogías ayudan a comprender esta complejidad. Imagina observar un río desde lejos. Parece fluir de forma uniforme y constante, pero al acercarte, ves remolinos, turbulencias y variaciones. El patrón general existe, pero está compuesto de caos local. El universo funciona de manera similar, y eso muestra que el orden es una simplificación útil, no una verdad absoluta. Pero aquí está el problema. Simplificar puede ocultar aspectos esenciales. Al enfocarnos en patrones generales, ignoramos las excepciones. Y esas excepciones son clave para entender el sistema completo. Esto parece mucho, pero es una limitación metodológica. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo que no encaja es lo más revelador. El desorden contiene información crítica, pero nuestra mente tiende a descartarlo. La historia de la ciencia está llena de rupturas de expectativa. Modelos que parecían sólidos fueron reemplazados por otros más complejos. La Tierra dejó de ser el centro, el espacio dejó de ser estático, la materia dejó de ser continua. Cada avance cuestionó una forma previa de orden, y eso muestra que nuestras interpretaciones son provisionales. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado las implicaciones existenciales. Si el universo no está ordenado con propósito, ¿qué significa eso para nosotros? La ausencia de diseño implica ausencia de intención, y eso puede resultar desconcertante, pero también abre nuevas posibilidades de interpretación. No estamos sujetos a un plan externo, y eso redefine nuestra relación con el cosmos. La ilusión de orden fue útil en etapas tempranas del pensamiento. Permitió construir sistemas coherentes y predecibles, pero en el contexto actual limita nuestra comprensión. Necesitamos aceptar la complejidad sin reducirla excesivamente. Reconocer que el caos y el orden coexisten y que ambos son necesarios para describir la realidad, sin imponerles una narrativa simplificada. Pero aquí está el problema. Aceptar esa dualidad no es intuitivo. Requiere un cambio profundo en la forma de pensar. Esto parece mucho, pero es un proceso gradual. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El conocimiento no simplifica, complejiza, nos aleja de certezas absolutas y nos acerca a una comprensión más matizada, aunque menos reconfortante. La ilusión de orden no desaparece, se transforma, se adapta a nuevos marcos conceptuales. Incluso en la ciencia, buscamos simetrías y regularidades, pero ahora sabemos que son parciales, no representan la totalidad del sistema, solo una aproximación funcional. Y eso cambia la forma en que interpretamos el universo. Y así, entre patrones y excepciones, se construye nuestra visión del cosmos, una visión en constante revisión, donde el orden ya no es garantía de propósito, sino una propiedad emergente de sistemas complejos. Y en ese contexto, la pregunta cambia. No es si el universo está ordenado, sino cómo interpretamos ese orden dentro de un todo que lo trasciende. Sombras que dieron sentido. Antes de comprender el cielo, el ser humano interpretaba su propia sombra como extensión de lo desconocido. La oscuridad no era ausencia de luz,
sino presencia de algo oculto. Cada figura proyectada en la noche parecía tener intención, forma y propósito. La mente llenaba los espacios vacíos con significados construidos desde el miedo y la intuición. No se trataba de ver con claridad, sino de no quedar expuesto ante lo inexplicable. Y es aquí donde comienza a surgir una forma primitiva de interpretación simbólica, una donde lo invisible adquiere más peso que lo observable. Las sombras no eran solo efectos ópticos, eran señales, reflejos de entidades, manifestaciones de fuerzas que no podían ser vistas directamente. Este tipo de pensamiento permitió crear una continuidad entre lo físico y lo espiritual. Lo que no se podía tocar aún podía influir. Lo que no se podía medir aún podía tener consecuencias. Así el mundo se llenó de presencias implícitas, y cada fenómeno se convirtió en posible indicio de algo más profundo. Pero aquí está el problema. Esas interpretaciones no tenían un referente externo verificable. Eran construcciones internas proyectadas sobre el entorno. Esto parece mucho, pero en realidad es un mecanismo cognitivo básico. El cerebro intenta completar la información incompleta, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo que imaginamos puede sentirse real, incluso sin evidencia empírica, y eso da origen a sistemas de creencias profundamente arraigados. Las primeras narrativas sobre el mundo no distinguían entre percepción y realidad. Ambas se integraban en una misma experiencia continua. Un sonido en la noche podía ser viento o presencia. Una figura en la penumbra podía ser árbol o entidad. La ambigüedad no se resolvía con análisis, sino con interpretación. Y esa interpretación tendía hacia lo significativo, porque lo significativo ofrecía una forma de control. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la dimensión social de estas sombras. Las creencias individuales se compartían y reforzaban colectivamente. Una experiencia subjetiva podía convertirse en verdad comunitaria. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo imaginado se institucionaliza. Se convierte en tradición, en ritual, en norma. Las sombras dejan de ser individuales y pasan a ser culturales, y eso amplifica su influencia. Las figuras mitológicas muchas veces nacen de estas interpretaciones iniciales, no como invenciones arbitrarias, sino como consolidaciones simbólicas. Una sombra recurrente se transforma en entidad reconocible. Una sensación compartida se convierte en historia transmitida. Así, lo intangible adquiere forma narrativa, y esa narrativa se vuelve parte del conocimiento colectivo, aunque no tenga base en observación directa. Pero aquí está el problema. Estas construcciones no desaparecen fácilmente. Persisten incluso cuando se desarrollan herramientas más precisas. Esto parece mucho, pero es una propiedad de la memoria cultural. Las ideas que ofrecen sentido tienden a mantenerse. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La utilidad supera a la veracidad. Una creencia puede ser falsa, pero funcional, y eso la hace resistente al cambio. La ciencia moderna introduce una ruptura en este proceso. Exige evidencia, repetibilidad y coherencia lógica. Las sombras dejan de ser interpretadas como entidades. Se analizan como fenómenos ópticos, resultado de la interacción entre luz y materia. Este cambio redefine la forma en que se construye el conocimiento, pero no elimina completamente las interpretaciones simbólicas. Solo las desplaza a otros niveles de la experiencia. Esto parece mucho, pero la transición no es absoluta. La mente humana sigue generando significados en contextos ambiguos. Incluso con conocimiento científico, la intuición simbólica persiste. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Convivimos con dos formas de interpretar, una basada en datos, otra en percepción emocional. Ambas operan simultáneamente, y ambas influyen en cómo entendemos el mundo. Las analogías visuales ayudan a comprender este fenómeno. Una nube puede parecer una figura reconocible. Un patrón aleatorio puede interpretarse como diseño. Este proceso se llama pareidolia, y es una manifestación directa
de cómo el cerebro busca significado, no porque exista, sino porque lo necesita. Y eso conecta con las sombras que dieron origen a las primeras creencias. Pero aquí está el problema. Este mecanismo no distingue entre lo real y lo proyectado. Puede generar interpretaciones convincentes sin base objetiva. Esto parece mucho, pero es una limitación inherente al sistema cognitivo. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La percepción no es garantía de verdad. Lo que vemos puede estar filtrado por expectativas internas, y esas expectativas pueden distorsionar la realidad, especialmente en contextos de incertidumbre. Las sombras también cumplen una función narrativa en la construcción del sentido. Permiten explorar lo desconocido sin confrontarlo directamente. Actúan como intermediarios entre lo visible y lo invisible. Y eso facilita la creación de historias complejas. Historias que explican, ordenan y dan dirección, aunque no correspondan con hechos verificables. Y eso muestra su poder estructurante. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la escala cósmica. El cielo nocturno puede verse como una extensión de esas sombras. Puntos de luz en un fondo oscuro sin referencia clara. Una imagen que invita a la interpretación simbólica. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Proyectamos significado en el universo, como antes lo hacíamos con figuras en la oscuridad, pero ahora a una escala mucho mayor. La diferencia es que hoy contamos con herramientas para analizar ese entorno. Telescopios, espectroscopía, modelos matemáticos. Podemos medir distancias, composiciones y movimientos. Pero la percepción inicial sigue siendo la misma. Un cielo oscuro con puntos luminosos. Y eso activa los mismos mecanismos cognitivos, aunque ahora podamos corregirlos con datos. Pero aquí está el problema. La corrección no es automática. Requiere aprendizaje, esfuerzo y revisión constante. Esto parece mucho, pero es el precio del conocimiento preciso. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Entender implica cuestionar lo intuitivo, desconfiar de la primera impresión y reconstruir la realidad desde evidencia, lo cual no siempre es cómodo. Las sombras que dieron sentido no desaparecen, se transforman. Se integran en nuevas formas de pensamiento, en metáforas, en símbolos, en narrativas culturales. Siguen siendo útiles para expresar lo complejo, pero ya no son tomadas como explicaciones literales. Y eso marca una evolución en la forma de comprender, sin eliminar completamente su influencia. Esto parece mucho, pero aún hay más capas por explorar. Porque incluso en la ciencia, utilizamos modelos que simplifican la realidad, representaciones que capturan aspectos, pero no la totalidad. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Toda comprensión es parcial. No accedemos directamente a la realidad, sino a interpretaciones de ella. Y esas interpretaciones están mediadas por nuestras capacidades y por nuestras limitaciones. La historia de las sombras es, en esencia, la historia de cómo construimos sentido, desde lo ambiguo hacia lo estructurado, desde lo emocional hacia lo analítico, pero sin abandonar completamente ninguno de los dos. Ambos forman parte de nuestra forma de ser, y ambos influyen en cómo interpretamos el universo, incluso en contextos altamente científicos. Pero aquí está el problema. Esa dualidad puede generar conflicto entre lo que sentimos y lo que sabemos, entre lo que parece y lo que es. Esto parece mucho, pero es una tensión constante en la experiencia humana. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. No siempre podemos reconciliar ambas dimensiones. A veces debemos elegir entre intuición y evidencia, y esa elección redefine nuestra comprensión. Las sombras iniciales dieron origen a sistemas complejos de pensamiento, no como errores, sino como etapas en el desarrollo cognitivo. Permitieron avanzar en contextos de desconocimiento, pero ahora enfrentan nuevas formas de explicación, más precisas, más detalladas, pero también más abstractas, y eso requiere una adaptación continua, tanto a nivel individual como colectivo. Y así, entre lo que proyectamos y lo que descubrimos, se construye nuestra visión del mundo. Una visión que evoluciona,
pero no se desprende completamente de sus raíces. Las sombras siguen presentes, aunque ahora sepamos su origen. Y en ese reconocimiento hay una oportunidad de entender no solo el universo, sino también la forma en que lo interpretamos, desde la oscuridad hacia una comprensión más compleja. El universo no mira. Durante siglos, la humanidad asumió que el universo observaba de alguna manera su existencia, no como un ojo literal, sino como una presencia consciente que percibía y respondía. Las acciones humanas eran vistas como relevantes a una escala cósmica. Cada decisión, cada evento, parecía tener un eco más allá de lo inmediato. El cielo no era solo un escenario, era un testigo silencioso, y esa idea otorgaba una sensación profunda de importancia, una ilusión de centralidad en un sistema mucho mayor. Pero aquí está el problema. No hay evidencia de que el universo observe. No existe un mecanismo físico que registre intenciones o comportamientos humanos. Las leyes que rigen el cosmos operan sin referencia a nuestra existencia. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la física moderna. No hay sensores cósmicos ni conciencia distribuida en el espacio. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Somos invisibles a escala universal, no por insignificancia emocional, sino por ausencia de interacción relevante. La idea de ser observados tiene raíces evolutivas profundas. En entornos sociales, detectar miradas y atención es crucial para la supervivencia. El cerebro humano está diseñado para interpretar señales de vigilancia. Este mecanismo se extendió hacia lo abstracto con el desarrollo simbólico. El cielo, por su omnipresencia, se convirtió en un candidato ideal, una entidad que siempre estaba presente, siempre visible, y por lo tanto, potencialmente consciente. Esto parece mucho, pero en realidad es una extrapolación cognitiva, un mecanismo útil en lo social aplicado a lo cósmico. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Confundimos presencia con conciencia. El hecho de que algo esté siempre ahí no implica que perciba. Una montaña no observa, aunque esté frente a nosotros. Una estrella no registra eventos, aunque emita luz constantemente. Y sin embargo, proyectamos esas capacidades sobre el universo. La física describe un cosmos basado en interacciones fundamentales. Fuerzas como la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares. Estas fuerzas operan sin intención, sin dirección consciente. No responden a estímulos subjetivos ni a comportamientos humanos. Funcionan bajo principios matemáticos consistentes. Y eso elimina la necesidad de un observador central. El universo no necesita mirar para existir. Pero aquí está el problema. Aceptar esto implica renunciar a una narrativa reconfortante. La idea de ser observados ofrece estructura y propósito. Sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo inmediato. Esto parece mucho, pero es una construcción emocional. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La ausencia de observación genera vacío. Un espacio donde no hay validación externa, solo existencia sin testigo. La relatividad general redefine el concepto de observador. En física, un observador no es una entidad consciente. Es simplemente un punto de referencia desde el cual se mide un sistema. No implica percepción sino posición. Cada observador puede tener una perspectiva diferente del mismo fenómeno, pero ninguno tiene una visión absoluta. Y eso elimina la idea de una mirada universal. Esto parece mucho, pero aún hay más implicaciones. En mecánica cuántica, el término observación tiene un significado técnico. Se refiere a la interacción entre sistemas que define estados. No implica conciencia ni intención. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Incluso a nivel fundamental, no hay necesidad de mente. La realidad se define por relaciones físicas, no por percepción consciente. La escala del universo refuerza esta ausencia de observación. Las distancias son tan vastas que la interacción es extremadamente limitada. Una acción en la Tierra no tiene efecto medible en una galaxia lejana.
La luz tarda millones de años en viajar entre sistemas. Esto parece mucho, pero implica aislamiento. Cada región del universo opera casi de forma independiente. Y eso reduce aún más la posibilidad de una mirada global. Pero aquí está el problema. Nuestra intuición no está diseñada para esta escala. Estamos acostumbrados a sistemas cerrados y observables, donde las acciones tienen consecuencias visibles. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo rompe esa lógica. No hay retroalimentación inmediata. No hay respuesta a nuestras acciones. Solo procesos que continúan sin referencia a nosotros. La idea de un universo que observa está profundamente arraigada en la cultura. Se manifiesta en religiones, mitologías y sistemas filosóficos. Ofrece una forma de conectar lo humano con lo trascendente, pero carece de soporte empírico en el contexto científico. Y eso plantea una disonancia entre creencia y evidencia, una tensión que aún persiste. Incluso en sociedades altamente tecnológicas, esto parece mucho, pero también abre nuevas perspectivas. Un universo que no observa, no impone significado, no define propósito ni dirección. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El sentido debe ser construido internamente. No hay validación externa, no hay juicio cósmico. Solo existencia en un sistema indiferente. Las comparaciones ayudan a visualizar esta idea. Imagina una partícula en el vacío profundo. No hay nadie que la observe, pero sigue existiendo. Sus propiedades se definen por interacciones, no por percepción. Lo mismo ocurre con sistemas más complejos. La existencia no depende de ser vista, y eso redefine nuestra comprensión de la realidad. Pero aquí está el problema. Nuestra experiencia cotidiana contradice esta idea. Estamos acostumbrados a ser observados por otros humanos, a recibir retroalimentación constante. Esto parece mucho, pero es una limitación contextual. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Extrapolamos lo social al cosmos. Aplicamos reglas locales a sistemas globales, y eso distorsiona nuestra interpretación. La ausencia de observación también tiene implicaciones filosóficas. El valor de una acción no depende de su visibilidad. No hay una instancia externa que registre o evalúe. Esto puede parecer liberador o inquietante, según la perspectiva, pero en términos científicos, es simplemente una consecuencia lógica de un universo sin conciencia central y sin necesidad de ella. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado el aspecto temporal. El universo existió durante miles de millones de años antes de la vida consciente. Durante ese tiempo, no había observadores en el sentido humano. Y sin embargo, los procesos físicos continuaban. Las estrellas nacían, evolucionaban y morían. Las galaxias se formaban y colisionaban, sin testigos, sin registro consciente. Pero aquí está el problema. Tendemos a sobreestimar nuestra importancia. Asumimos que la conciencia es un elemento central del universo, cuando en realidad es una propiedad emergente local. Esto parece mucho, pero es una corrección necesaria. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Somos una excepción, no la norma. Una anomalía en un sistema vasto y mayormente inconsciente. Y eso redefine nuestra posición. La cosmología moderna no requiere un observador universal. Los modelos funcionan sin necesidad de una entidad que perciba. Las ecuaciones describen el comportamiento del sistema completo y lo hacen con precisión creciente. Esto refuerza la idea de un universo autónomo, capaz de evolucionar sin intervención consciente y sin necesidad de ser observado. Y así, entre lo que imaginamos y lo que descubrimos, se establece una nueva comprensión. El universo no mira, no juzga, no responde, simplemente existe bajo leyes que podemos estudiar. Y en esa existencia sin observador hay una claridad distinta. No hay narrativa impuesta desde fuera, solo la posibilidad de construir significado desde dentro, en un cosmos que no necesita ver para ser. La escala que nos rompe. La primera vez que se intentó medir la distancia a una estrella, el resultado desafió toda intuición humana. No se trataba de unos pocos kilómetros, ni de una distancia terrestre ampliada.
Era una separación tan vasta que requería una nueva unidad, el año luz. La luz, viajando a casi 300,000 kilómetros por segundo, tarda años en llegar. Esto parece mucho, pero es solo el comienzo de la desproporción. Las estrellas más cercanas están a varios años luz de distancia, y eso rompe completamente la percepción cotidiana del espacio. El sistema solar, que durante siglos fue considerado el centro del universo, es apenas un punto diminuto. El Sol, una estrella promedio, contiene el 99,8% de la masa del sistema. Pero incluso esa enorme esfera de plasma es insignificante en escala galáctica. La galaxia donde se encuentra contiene cientos de miles de millones de estrellas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Nuestro punto de referencia desaparece. Ya no hay un centro evidente, ni una jerarquía clara. Solo estructuras que se repiten a distintas escalas. Pero aquí está el problema. La mente humana no está diseñada para procesar estas magnitudes. Estamos adaptados a distancias que podemos recorrer o visualizar. 1 kilómetro, una ciudad, un continente. Más allá de eso, la comprensión se vuelve abstracta. Esto parece mucho, pero en realidad es una limitación cognitiva. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Sabemos más de lo que podemos imaginar. La información supera nuestra capacidad de representación. Las galaxias no están aisladas, forman cúmulos y supercúmulos. Estas estructuras se extienden a lo largo de millones de años luz. Entre ellas existen vacíos casi completamente desprovistos de materia, espacios donde la densidad es extremadamente baja. Y es aquí donde la escala se vuelve aún más desconcertante. No solo por lo que hay, sino por lo que no hay. El vacío también forma parte de la estructura. Esto parece mucho, pero aún no hemos llegado al límite observable. El universo visible se extiende a más de 90,000 millones de años luz de diámetro, una cifra que no puede ser experimentada directamente. Solo puede ser inferida a partir de observaciones indirectas. La luz más antigua que detectamos proviene del fondo cósmico de microondas, un eco del universo temprano, y eso amplía aún más la percepción de escala. Pero aquí está el problema. Incluso esa cifra tiene límites epistemológicos. No sabemos qué hay más allá del universo observable. Podría ser finito o infinito. Podría contener estructuras aún más grandes. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El conocimiento tiene fronteras. No por falta de inteligencia, sino por limitaciones físicas. La velocidad de la luz impone un horizonte. La expansión del universo añade otra capa de complejidad. Las galaxias se alejan unas de otras, debido a la expansión del espacio. No se mueven a través del espacio, sino que el espacio mismo se expande. Esto parece mucho, pero cambia completamente la interpretación. La distancia entre objetos aumenta, sin que estos se desplacen localmente. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El espacio no es estático. Es dinámico y evolutivo. La constante de Hubble describe esta expansión. Relaciona la velocidad de recesión con la distancia. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esto implica que en el pasado todo estaba más cerca. Y lleva a la idea de un origen común, el Big Bang. Pero aquí está el problema. Ese origen no es un punto en el espacio. Es una condición inicial del espacio mismo. Esto parece mucho, pero aún hay más implicaciones. La expansión acelerada sugiere la presencia de energía oscura, una forma de energía que no interactúa con la luz y que constituye aproximadamente el 68% del contenido del universo. No sabemos qué es exactamente. Solo inferimos su existencia por sus efectos, y eso añade una capa de misterio a la escala. La materia oscura también forma parte de esta estructura. No emite ni absorbe luz, pero ejerce gravedad. Representa cerca del 27% del universo. Solo un pequeño porcentaje es materia visible. Esto parece mucho, pero implica que la mayor parte del cosmos es invisible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo que vemos no es lo que predomina.
La realidad está compuesta mayoritariamente por lo no observable directamente. Las simulaciones cosmológicas permiten visualizar estas estructuras. Modelan la distribución de materia a gran escala. Revelan una red cósmica, formada por filamentos y nodos, donde las galaxias se agrupan en estructuras complejas y entre ellas enormes vacíos. Esta red se asemeja a una espuma tridimensional, y eso muestra que la escala tiene una geometría específica. Pero aquí está el problema. Estas representaciones son simplificaciones. No capturan toda la complejidad del sistema. Esto parece mucho, pero es necesario para la comprensión. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Toda visualización es parcial. No vemos el universo tal como es, sino como podemos modelarlo. Y eso introduce una distancia entre realidad y representación. La velocidad de la luz también impone una limitación temporal. Ver lejos es ver atrás en el tiempo. Una galaxia a 1.000 millones de años luz se observa como era hace 1.000 millones de años. Esto parece mucho, pero implica que nunca vemos el presente completo. El universo que observamos es una superposición de distintos momentos. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La simultaneidad es relativa. No hay una hora universal. La relatividad especial introduce efectos adicionales. El tiempo se dilata a velocidades cercanas a la de la luz. La longitud se contrae en la dirección del movimiento. Estos efectos no son perceptibles en la vida cotidiana, pero son fundamentales en contextos cósmicos. Y eso complica aún más la noción de escala, porque el espacio y el tiempo están entrelazados. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado el aspecto humano. Frente a estas magnitudes, nuestra existencia parece insignificante. Una vida humana es un instante en escala cósmica. Una civilización es apenas un parpadeo. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La escala redefine el valor, no en términos absolutos, sino en relación con el todo. Y eso puede generar una sensación de pérdida de significado. Pero aquí está el problema. Esa interpretación no es necesaria. La escala no determina el valor intrínseco. Esto parece mucho, pero es una distinción importante. La importancia no depende del tamaño o la duración, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo pequeño puede ser significativo localmente, aunque sea irrelevante globalmente, y eso permite una nueva forma de entender la existencia. Las analogías ayudan a visualizar esta ruptura. Imagina una célula dentro de un organismo. Desde su perspectiva, su entorno es todo lo que existe, pero forma parte de un sistema mucho mayor. El ser humano ocupa una posición similar en el cosmos, y eso muestra que la escala es relativa al observador, no absoluta en términos de experiencia. Esto parece mucho, pero aún hay más niveles. La física de partículas revela estructuras aún más pequeñas, quarks, leptones, bosones, componentes fundamentales de la materia. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La escala se extiende en ambas direcciones, hacia lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Y nosotros estamos en un punto intermedio. La comprensión de la escala requiere modelos matemáticos avanzados. No puede basarse solo en intuición. Las ecuaciones permiten describir relaciones complejas, pero no siempre son intuitivas. Y eso genera una brecha entre conocimiento y comprensión. Esto parece mucho, pero es una característica del pensamiento científico. Aceptar lo que no podemos imaginar completamente. Y así la escala del universo no solo amplía el espacio, también transforma nuestra percepción de nosotros mismos. Rompe certezas, desafía intuiciones y redefine prioridades. No es solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de perspectiva. Y en esa transformación emerge una nueva forma de ver, una que reconoce la inmensidad sin perder la conciencia de lo local. Silencio entre galaxias. Entre una galaxia y otra no hay sonido, no hay eco, no hay señal audible que conecte sus regiones. El espacio interestelar e intergaláctico es un entorno donde el sonido no puede propagarse. No hay medio material continuo
que permita la transmisión de ondas mecánicas. Esto parece mucho, pero implica una ausencia total de comunicación acústica. Lo que percibimos como silencio no es simplemente falta de ruido, es una condición física fundamental del vacío. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo es inherentemente mudo. La idea de silencio en la experiencia humana está asociada a calma o ausencia temporal de estímulos. Pero en el contexto cósmico, el silencio es permanente y absoluto. No hay viento, no hay vibración perceptible, no hay fondo sonoro natural. Incluso los eventos más energéticos, como explosiones estelares, no generan sonido en el vacío. Liberan energía en forma de radiación, no de ondas sonoras. Y eso redefine completamente la noción de actividad. Porque puede haber eventos intensos sin ninguna manifestación audible. Pero aquí está el problema. Nuestra percepción está basada en estímulos sensoriales limitados. Dependemos del sonido para interpretar cambios en el entorno inmediato. Esto parece mucho, pero es una adaptación evolutiva local. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. En el universo, esa herramienta no aplica. No podemos escuchar el cosmos. Solo podemos observarlo a través de otras formas de radiación. Y eso crea una distancia sensorial con la realidad cósmica. Las galaxias están separadas por distancias enormes, donde la densidad de materia es extremadamente baja. En esos espacios, incluso las partículas son escasas. El vacío no es completamente vacío, pero se aproxima mucho a esa condición. Y en ese entorno, la transmisión de información es limitada. La luz puede viajar, pero no hay interacción directa constante. Cada galaxia evoluciona en relativo aislamiento, y eso refuerza la idea de desconexión. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la escala temporal del silencio. La luz tarda millones de años en cruzar estos espacios. Durante ese tiempo, no hay intercambio inmediato, no hay retroalimentación entre sistemas distantes. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo es lento en su comunicación, no por falta de actividad, sino por limitaciones físicas. La velocidad de la luz impone un ritmo. Las ondas electromagnéticas son la principal forma de información en el cosmos. Viajan a través del vacío sin necesidad de un medio material. Incluyen luz visible, rayos X, microondas y otras frecuencias. Estas señales permiten observar eventos lejanos, pero no constituyen una forma de comunicación consciente. No hay intención en su emisión, y eso diferencia información de mensaje. Pero aquí está el problema. Tendemos a interpretar señales como comunicación. Esto parece mucho, pero es una proyección cognitiva. Asumimos que toda señal tiene un emisor con intención, y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El universo emite sin propósito. Las estrellas brillan por procesos físicos, no para ser vistas. Las galaxias emiten radiación por interacciones internas. No hay destinatario definido. El silencio entre galaxias también implica una falta de interacción gravitacional directa en muchos casos. Aunque la gravedad actúa a distancia, su efecto disminuye con la separación. Las estructuras se forman localmente, en cúmulos o grupos, pero entre ellos la influencia es débil. Esto crea regiones donde la evolución ocurre sin interferencia externa significativa, y eso refuerza la autonomía de cada sistema, dentro de un marco general de expansión. Esto parece mucho, pero aún hay más implicaciones. La ausencia de sonido elimina una dimensión de experiencia. No hay forma de percibir eventos a través de vibraciones acústicas. Todo debe ser interpretado visualmente o mediante instrumentos. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo no se experimenta directamente. Se reconstruye a partir de datos, y eso cambia la relación entre observador y fenómeno. Las simulaciones científicas a veces convierten datos en sonido para facilitar la comprensión. Transforman frecuencias electromagnéticas en rangos audibles. Esto permite percibir patrones de otra forma, pero no representa una experiencia real del cosmos. Es una traducción artificial, una herramienta pedagógica,
y no una propiedad del universo. Pero aquí está el problema. Estas traducciones pueden generar confusión. Esto parece mucho, pero es importante distinguir representación de realidad. El universo no produce sonido en el vacío, y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Nuestra experiencia está mediada. No accedemos directamente a los fenómenos, sino a interpretaciones adaptadas a nuestros sentidos, y eso introduce una capa adicional de abstracción. La ausencia de sonido también afecta la percepción del tiempo. En la experiencia humana, el sonido marca ritmo y duración. Sin él, el tiempo puede parecer más dilatado o indefinido. En el espacio, no hay referencias auditivas para estructurar la experiencia. Todo depende de la observación visual y de mediciones, y eso crea una sensación de continuidad sin interrupciones, un flujo constante sin señales internas. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado el impacto psicológico. El silencio absoluto puede generar incomodidad o desorientación. En entornos terrestres, siempre hay algún nivel de ruido de fondo. Incluso en condiciones controladas, el cuerpo genera sonidos internos. Pero en el espacio, esa referencia desaparece. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El silencio se vuelve una presencia. No como sonido, sino como ausencia total. Las misiones espaciales humanas han documentado esta experiencia. Los astronautas describen una sensación de aislamiento profundo, no solo por la distancia, sino por la falta de estímulos familiares. El silencio contribuye a esa percepción, refuerza la idea de separación del entorno terrestre, y eso tiene implicaciones psicológicas significativas en la adaptación a condiciones extremas. Pero aquí está el problema. El silencio no implica inactividad. Esto parece mucho, pero es una distinción clave. El universo está lleno de procesos energéticos, fusión nuclear, colisiones, emisiones de radiación. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Todo ocurre sin sonido. La actividad no necesita ser audible, y eso desafía nuestra intuición. La física de ondas distingue entre tipos de propagación. Las ondas mecánicas requieren un medio, las electromagnéticas no. El sonido pertenece al primer grupo, la luz al segundo, y eso explica por qué podemos ver el universo, pero no escucharlo. Una limitación basada en propiedades físicas fundamentales. Esto parece mucho, pero aún hay más niveles de interpretación. El silencio puede ser visto como una condición neutral. No es ausencia de significado, sino ausencia de señal auditiva. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El significado no depende del sonido. Puede construirse a partir de otras formas de información, visuales, matemáticas, conceptuales, y eso amplía las posibilidades de comprensión. Las analogías ayudan a entender esta diferencia. Imagina observar una tormenta desde una gran distancia. Puedes ver los relámpagos, pero no escuchar el trueno. La información visual llega antes que la sonora. En el espacio, esa diferencia es absoluta. Solo hay luz, no sonido. Y eso redefine la experiencia del evento. Pero aquí está el problema. Nuestra cultura asocia sonido con presencia. Lo que no suena parece ausente. Esto parece mucho, pero es una construcción perceptiva. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El universo puede estar lleno sin ser audible. La actividad no necesita manifestarse en todos los sentidos. Y eso requiere una adaptación en la forma de percibir, más allá de lo sensorial directo. La astronomía moderna utiliza múltiples rangos del espectro electromagnético. Cada uno revela aspectos distintos del cosmos. Rayos X muestran fenómenos energéticos. Infrarrojo revela estructuras ocultas por polvo. Radio detecta emisiones de objetos lejanos. Y juntos forman una imagen más completa, aunque siempre parcial. Y así, entre galaxias separadas por distancias inmensas, el silencio no es vacío de contenido. Es una condición donde la información viaja de otra forma, donde la actividad no se traduce en sonido, y donde la percepción humana debe adaptarse, no para llenar el silencio, sino para entender lo que ocurre dentro de él.
en un universo que no necesita sonido para existir. Nada responde al vacío. El vacío no es simplemente la ausencia de materia. Es una condición física con propiedades definidas. En el espacio profundo, la densidad de partículas puede ser extremadamente baja, pero no es cero. Existen fluctuaciones cuánticas, campos energéticos y radiación residual. Sin embargo, desde una perspectiva macroscópica, el vacío se percibe como una ausencia total. Y es aquí donde surge una de las ideas más inquietantes. No hay respuesta, no hay retroalimentación, no hay eco, no hay interacción directa. El universo no responde al vacío, porque el vacío no solicita respuesta. En la experiencia humana, toda acción suele generar una reacción observable. Un sonido produce un eco, un movimiento genera resistencia. Estamos acostumbrados a sistemas donde hay intercambio constante. Pero aquí está el problema. El vacío rompe esa expectativa. En él, muchas acciones no generan una respuesta perceptible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La causalidad se vuelve invisible. No porque no exista, sino porque no se manifiesta en formas familiares. Esto parece mucho, pero tiene fundamentos físicos claros. La interacción entre partículas requiere proximidad o mediadores específicos. En el vacío, la distancia entre partículas puede ser tan grande que la interacción es mínima. Las fuerzas fundamentales siguen operando, pero sus efectos son extremadamente débiles. La gravedad actúa, pero su influencia disminuye con la distancia. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La acción puede no tener consecuencia observable inmediata. Lo que ocurre sin testigo ni reacción visible. La idea de respuesta está profundamente ligada a la percepción humana. Esperamos que el entorno reaccione a nuestras acciones. Este patrón se refuerza en contextos sociales y físicos cotidianos. Pero en el vacío cósmico, esa expectativa no se cumple. No hay superficie que refleje, ni medio que transmita. Solo espacio donde los eventos se desarrollan sin retroalimentación. Y eso genera una sensación de desconexión. Pero aquí está el problema. Confundimos ausencia de respuesta con ausencia de efecto. Esto parece mucho, pero es una distinción clave. Un objeto en el vacío puede moverse indefinidamente sin resistencia. Una señal puede viajar sin ser absorbida. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La acción persiste sin interferencia, no porque no tenga efecto, sino porque no encuentra oposición. El vacío no responde, pero permite. Las leyes de conservación siguen siendo válidas en el vacío. La energía, el momento y otras magnitudes se mantienen constantes, pero su manifestación no siempre es evidente. Sin interacción, no hay transferencia visible, y eso dificulta la percepción directa de estos principios. Esto parece mucho, pero es coherente con la física. El vacío no altera, solo mantiene condiciones. La mecánica cuántica introduce una visión aún más compleja del vacío. Lejos de ser completamente vacío, está lleno de actividad a nivel subatómico. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Campos cuánticos fluctúan incluso en ausencia de materia. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El vacío tiene estructura. No es una nada absoluta, sino un estado dinámico. Pero esa actividad no genera respuesta macroscópica. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la escala. A nivel humano, estas fluctuaciones son imperceptibles, no afectan directamente la experiencia cotidiana, pero a nivel fundamental, son esenciales para la estructura del universo. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Lo invisible sostiene lo visible, sin necesidad de manifestarse de forma directa. El vacío actúa sin responder. La relatividad general describe el vacío como parte del tejido del espacio-tiempo. No es un contenedor pasivo, sino un componente activo del universo. Puede curvarse, expandirse y afectar el movimiento de la materia. Pero aquí está el problema. Esa influencia no es una respuesta consciente.
es una consecuencia de propiedades geométricas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El vacío influye sin intención. No reacciona. Simplemente se comporta según sus características. La expansión del universo ocurre en el vacío. El espacio mismo se estira, aumentando la distancia entre galaxias. No hay una fuerza externa que empuje, es una propiedad del sistema. Esto parece mucho, pero implica que el vacío participa en la dinámica cósmica. Sin embargo, no responde a estímulos locales, y eso refuerza la idea de indiferencia estructural. El vacío no interactúa como lo haría un medio tradicional. Pero aquí está el problema. Nuestra intuición espera interacción. Estamos acostumbrados a medios que reaccionan, que ofrecen resistencia. El aire, el agua, incluso los sólidos responden a nuestras acciones. Pero el vacío no lo hace de la misma manera. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La ausencia de respuesta rompe el patrón. Nos deja sin referencia inmediata, y eso dificulta la interpretación. Las analogías ayudan a comprender esta diferencia. Imagina lanzar una piedra en un lago y no ver ondas, no porque la piedra no haya impactado, sino porque el medio no transmite. En el vacío, muchas acciones son así. Ocurren, pero no generan señales perceptibles. Esto parece mucho, pero es una consecuencia de la falta de interacción y redefine la relación entre acción y percepción. La comunicación en el vacío depende de ondas electromagnéticas. Estas pueden viajar sin necesidad de un medio material, pero no generan retroalimentación automática. Una señal enviada al espacio puede no recibir respuesta nunca. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La comunicación no implica reciprocidad. Puede existir emisión sin recepción, y eso rompe la expectativa de diálogo. Pero aquí está el problema. Asociamos comunicación con respuesta. Esto parece mucho, pero es una construcción social. En el cosmos no hay garantía de retorno. Una señal puede viajar indefinidamente sin ser interceptada, y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El silencio no es rechazo, es simplemente ausencia de interacción. Una diferencia sutil pero fundamental. La búsqueda de vida extraterrestre enfrenta este desafío. Se envían señales, se buscan patrones, se analizan datos, pero la ausencia de respuesta no implica ausencia de vida. Puede ser resultado de distancia, tiempo o incompatibilidad tecnológica. Esto parece mucho, pero introduce incertidumbre. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El vacío no confirma ni niega, solo mantiene el silencio. La percepción del vacío también tiene implicaciones filosóficas. La idea de un entorno que no responde puede generar inquietud. No hay validación externa, no hay confirmación, solo existencia sin retroalimentación. Y eso puede ser interpretado como indiferencia. Pero aquí está el problema. La indiferencia no es una propiedad intencional, es una consecuencia de la ausencia de interacción. Esto parece mucho, pero también puede ser visto como neutralidad. El vacío no juzga, no interviene, no condiciona. Permite que los procesos ocurran sin interferencia. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La ausencia de respuesta puede ser libertad. No hay restricciones externas, solo leyes físicas que delimitan posibilidades. Y dentro de ellas todo se desarrolla. La física moderna no requiere una respuesta del vacío para funcionar. Los modelos describen interacciones entre partículas y campos. El vacío es el escenario donde ocurren, no el actor. Esto parece mucho, pero es una simplificación útil. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El escenario no responde a la obra, solo la contiene. Y eso cambia la forma de entender el entorno. La experiencia humana, en contraste, está llena de retroalimentación. Cada acción genera una reacción visible o audible. Esto crea una expectativa constante de respuesta. Pero en el cosmos, esa expectativa no se cumple. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Debemos reinterpretar la interacción,
no como diálogo, sino como coexistencia, sin necesidad de respuesta mutua. Y así, el vacío se presenta no como ausencia total, sino como un entorno particular. Uno donde la acción no siempre genera reacción perceptible, donde la interacción es limitada y la retroalimentación escasa, y donde la comprensión requiere abandonar intuiciones previas, no para reemplazarlas, sino para ampliarlas, y entender que en ese silencio sin respuesta también hay estructura, una estructura que no responde, pero sostiene todo lo que existe. La fe frente a lo inmenso, a medida que la escala del universo se vuelve evidente, surge una tensión profunda en la mente humana. No se trata solo de comprender magnitudes, sino de confrontar sus implicaciones. La inmensidad no es solo una característica física, es una experiencia cognitiva, una que desafía las estructuras internas que buscan orden y propósito. Y es aquí donde aparece la fe como una respuesta persistente, no necesariamente religiosa, sino como una forma de sostener sentido, frente a un entorno que no lo ofrece de manera explícita. La fe en este contexto no es una negación del conocimiento, es una forma de interpretar lo que el conocimiento no puede abarcar completamente. Cuando los datos superan la intuición, se abre un espacio de incertidumbre, y ese espacio necesita ser gestionado de alguna manera. Esto parece mucho, pero es una respuesta cognitiva natural. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La fe puede coexistir con la evidencia, no como sustituto, sino como complemento interpretativo. Pero aquí está el problema. La fe tiende a simplificar lo complejo. Busca coherencia en sistemas que no necesariamente la tienen. El universo, en su escala real, no presenta una narrativa clara. No hay dirección ni objetivo observable. Y es aquí donde la fe introduce una estructura, una forma de organizar lo que de otro modo sería caótico, aunque esa estructura no tenga base empírica directa. Esto parece mucho, pero también revela una necesidad humana profunda, la necesidad de pertenecer, de entender, de situarse dentro de un todo. La inmensidad del cosmos puede generar una sensación de pérdida, de insignificancia, de desconexión, y es aquí donde la fe actúa como ancla. No cambia la realidad externa, pero modifica la percepción interna, y eso tiene consecuencias reales en la experiencia. La historia muestra múltiples formas de esta respuesta, desde sistemas religiosos complejos hasta filosofías abstractas. Todos intentan integrar la existencia humana en un marco mayor. Pero aquí está el problema. Ese marco no es verificable en muchos casos. No puede ser medido ni replicado. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El sentido puede no ser objetivo, sino construido desde la necesidad. La ciencia, por otro lado, no ofrece consuelo. Describe el universo tal como puede ser observado y modelado. No asigna propósito ni valor intrínseco. Esto parece mucho, pero es una consecuencia de su metodología. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El conocimiento puede generar vacío emocional, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Por las preguntas que deja abiertas, la inmensidad del universo amplifica esta sensación. Cuando se comprenden las distancias, los tiempos y las estructuras, surge una disonancia. La vida humana parece desproporcionada frente al todo, una existencia breve, en un sistema vasto y antiguo. Y es aquí donde la fe intenta equilibrar esa desproporción, ofreciendo una narrativa donde lo pequeño tiene valor, independientemente de la escala. Pero aquí está el problema. Esa narrativa no es universal. Diferentes culturas han desarrollado respuestas distintas, algunas centradas en divinidades, otras en principios abstractos. Esto parece mucho, pero indica que no hay una solución única. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El sentido no está dado. Debe ser construido o aceptado como incierto, y ambas opciones implican desafíos. La psicología sugiere que el ser humano necesita coherencia interna, un marco que conecte experiencias, decisiones y expectativas. Sin él surge ansiedad o desorientación.
La fe puede cumplir esa función, no como verdad objetiva, sino como estructura funcional, y eso explica su persistencia a lo largo del tiempo. Incluso en contextos altamente racionales, esto parece mucho, pero también plantea una paradoja. Cuanto más sabemos del universo, más difícil es integrarlo emocionalmente. La información crece, pero la comprensión subjetiva se fragmenta, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El conocimiento no siempre alivia. Puede generar nuevas formas de incertidumbre, más abstractas pero igualmente intensas, y eso requiere nuevas formas de adaptación. La filosofía ha intentado abordar esta tensión desde múltiples enfoques. Algunas corrientes aceptan la ausencia de sentido como punto de partida. Otras proponen que el sentido es una construcción individual. Pero aquí está el problema. Ninguna respuesta es definitiva. No hay consenso ni validación universal. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La pregunta permanece abierta, sin una solución final. La cosmología moderna no incluye propósito en sus ecuaciones. Describe procesos, no intenciones. La formación de galaxias, la evolución estelar, la expansión del espacio. Todo ocurre sin referencia a objetivos. Esto parece mucho, pero implica una redefinición del lugar humano. No como centro, sino como parte. Y eso cambia la forma de interpretar la existencia. Pero aquí está el problema. Esa redefinición no es intuitiva. Contradice siglos de pensamiento centrado en el ser humano. Y es aquí donde la fe puede actuar como puente. No para negar la ciencia, sino para integrar sus implicaciones. Aunque esa integración no sea perfecta. Y eso genera una zona intermedia, donde conviven distintas formas de comprensión. La analogía de una célula en un organismo puede ilustrar esta idea. La célula cumple funciones sin conocer el sistema completo. Su existencia tiene sentido local, no global. El ser humano podría ocupar una posición similar en el cosmos. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El sentido puede ser contextual, no absoluto, sino relativo al nivel de análisis, y eso permite nuevas interpretaciones. Esto parece mucho, pero aún hay más dimensiones. La conciencia humana es capaz de reflexionar sobre su propia existencia. Esto introduce una capa adicional de complejidad. No solo existimos, sino que sabemos que existimos. Y es aquí donde la fe puede tomar formas no tradicionales, como confianza en la continuidad, en la experiencia, en el proceso, sin necesidad de entidades externas. Pero aquí está el problema. Esa forma de fe es menos estructurada. No ofrece respuestas claras ni sistemas definidos. Esto parece mucho, pero puede ser más coherente con el conocimiento actual. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La incertidumbre se vuelve permanente, no como defecto, sino como condición. Y eso requiere una adaptación constante. A nivel cognitivo y emocional, la educación científica no elimina la necesidad de sentido, solo cambia las herramientas disponibles para abordarlo. La fe puede transformarse en curiosidad, en asombro, en búsqueda, no como creencia fija, sino como apertura. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El no saber se vuelve valioso, como motor de exploración, y no como vacío a llenar. Esto parece mucho, pero también puede ser liberador. No hay una narrativa impuesta desde fuera, no hay un destino predeterminado, y es aquí donde la fe puede reinterpretarse, no como certeza, sino como disposición a continuar, a explorar, a aprender, a adaptarse, en un universo que no ofrece respuestas finales. La tensión entre fe e inmensidad no tiene una resolución simple, es una dinámica en evolución constante. A medida que el conocimiento avanza, las preguntas cambian y las respuestas deben ajustarse, no para cerrar el proceso, sino para mantenerlo activo. Y eso redefine la relación con el cosmos, como un diálogo sin interlocutor. Y así, frente a lo inmenso, la fe no desaparece. Se transforma, se adapta, se redefine, no como oposición al conocimiento, sino como respuesta a sus límites. Y en ese espacio entre lo que sabemos y lo que sentimos, surge una nueva forma de estar.
no centrada en certezas absolutas, sino en la capacidad de sostener preguntas, en un universo que no responde, pero que invita a comprender, y al final, solo espacio. Al observar el universo en su escala más amplia, lo que permanece constante no es la estructura, sino la extensión. Las galaxias, estrellas y planetas ocupan regiones específicas, pero entre ellas predomina el espacio, no como un vacío absoluto, sino como una presencia continua sin forma definida. Esto parece mucho, pero implica que la mayor parte del cosmos no está compuesta por materia visible. La materia se organiza en estructuras, pero el espacio las separa. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo que domina no es lo que vemos, sino lo que no contiene forma ni límites claros. El espacio no es un contenedor pasivo, es una entidad con propiedades físicas. Puede expandirse, curvarse y afectar el comportamiento de la materia. La relatividad general lo describe como parte del tejido del espacio-tiempo, donde la masa y la energía determinan su geometría. Pero aquí está el problema. Esa geometría no implica propósito. No hay dirección ni intención en su expansión, solo evolución bajo leyes físicas constantes. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la tendencia general del sistema. A medida que el universo se expande, la densidad de materia disminuye. Las galaxias se alejan unas de otras, aumentando la separación. Las interacciones se vuelven menos frecuentes con el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El aislamiento crece, no por desaparición de estructuras, sino por aumento de distancia. El espacio se impone como elemento dominante. La energía oscura juega un papel central en este proceso. Actúa como una fuerza repulsiva a gran escala. Acelera la expansión del universo de forma constante. Esto parece mucho, pero implica que la separación entre galaxias seguirá aumentando. En escalas temporales extremas, muchas estructuras dejarán de ser visibles entre sí. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo observable se reducirá localmente. No por contracción, sino por expansión acelerada. Pero aquí está el problema. Esta evolución tiene consecuencias a largo plazo. Las estrellas eventualmente agotarán su combustible. La formación estelar disminuirá hasta detenerse. Las galaxias se volverán más oscuras con el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La actividad visible disminuirá progresivamente. No por colapso, sino por agotamiento energético. El universo tenderá hacia estados más uniformes. Esto parece mucho, pero aún hay más niveles en esta proyección. Los agujeros negros dominarán ciertas regiones, absorberán materia y radiación durante escalas temporales inmensas. Pero incluso ellos no son eternos. Emitirán radiación de Hawking y eventualmente se evaporarán. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Incluso las estructuras más densas desaparecen. Nada permanece indefinidamente. La entropía continúa aumentando en todo el sistema. La energía útil se dispersa y las diferencias se suavizan. El universo tiende hacia un estado de equilibrio térmico, donde no hay gradientes que permitan trabajo. Esto parece mucho, pero implica una forma de quietud dinámica. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El cambio se detiene en términos funcionales. No hay procesos que generen nuevas estructuras complejas. Pero aquí está el problema. Este estado no es vacío en sentido absoluto. Es un espacio lleno de radiación de baja energía, con partículas dispersas y sin interacción significativa. Esto parece mucho, pero redefine la idea de vacío final. No es nada sino una forma extrema de uniformidad, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo persiste sin actividad significativa, una existencia sin eventos relevantes. La percepción humana no está preparada para imaginar estos escenarios. Las escalas temporales superan cualquier referencia biológica. Millones de años se convierten en unidades operativas. Esto parece mucho, pero es necesario para describir la evolución cósmica. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes.
Nuestra experiencia es insignificante en duración, no en valor, sino en escala temporal, y eso cambia la forma de interpretar el futuro. Las analogías pueden ayudar a visualizar esta transición. Imagina una fogata que lentamente se apaga. Al principio hay luz, calor, movimiento, luego brasas, luego ceniza. El sistema no desaparece, pero pierde actividad. El universo sigue una lógica similar a gran escala, y eso muestra cómo el espacio se vuelve predominante. Pero aquí está el problema. Esta comparación es limitada. El universo no tiene un entorno externo donde disiparse. Todo ocurre dentro del mismo sistema. Esto parece mucho, pero implica cierre estructural. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. No hay afuera. El espacio no se expande hacia algo, se expande en sí mismo. La topología del universo sigue siendo una pregunta abierta. Puede ser finito sin bordes o infinito en extensión. Ambas posibilidades tienen implicaciones distintas, pero en ambos casos, el espacio es el componente dominante. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La forma global no cambia la tendencia. La expansión y la dispersión continúan, independientemente de la geometría. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado el impacto conceptual. Un universo que tiende hacia el espacio vacío desafía la idea de permanencia. Las estructuras que observamos son temporales. Las configuraciones actuales no son finales. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Lo que parece estable es transitorio, incluso a escalas cósmicas. Y eso redefine la noción de existencia. Pero aquí está el problema. Nuestra cultura valora la permanencia. Buscamos continuidad, legado, duración. Esto parece mucho, pero es una construcción humana. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El universo no comparte esa lógica. No preserva estructuras por significado. Solo sigue procesos físicos, sin consideración por lo que consideramos importante. La física no asigna valor a configuraciones específicas. Describe estados, no preferencias. Una galaxia no es más importante que un vacío. Ambos son estados posibles del sistema. Esto parece mucho, pero implica neutralidad. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El valor es externo al modelo físico. No está contenido en las ecuaciones. Esto parece mucho, pero también abre una posibilidad interpretativa. Si el universo no impone valor, este puede ser definido localmente, no como propiedad universal, sino como construcción contextual. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El sentido no está dado. Debe ser generado, y eso implica responsabilidad interpretativa dentro de un sistema indiferente. La conciencia humana emerge en este contexto como una propiedad local de sistemas complejos, capaz de reflexionar sobre su entorno y sobre su propia existencia. Esto parece mucho, pero es una singularidad funcional. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El universo se observa a sí mismo localmente, a través de estructuras como nosotros. Pero aquí está el problema. Esa observación no altera la tendencia global. La expansión continúa, la entropía aumenta. Esto parece mucho, pero indica independencia entre niveles. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Lo local no cambia lo global, aunque lo interprete, y eso define nuestra posición, como observadores sin control sobre el sistema total. La narrativa final no es de colapso, sino de dispersión. No hay un evento único que cierre el proceso, sino una evolución hacia estados más homogéneos. Esto parece mucho, pero es coherente con las leyes conocidas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El final no es abrupto, es gradual, silencioso, extendido y difícil de conceptualizar. Y así, al proyectar el futuro del universo, lo que permanece es el espacio, no como vacío absoluto, sino como condición dominante, donde la materia es cada vez más escasa y dispersa, donde la actividad se reduce progresivamente y donde la estructura se diluye en extensión. No hay cierre narrativo, solo continuidad, en un cosmos donde, al final, solo queda espacio, el eco que nunca llega,
Cuando una señal se emite en el espacio profundo, no hay garantía de retorno. La luz viaja en línea recta, sin desviarse a menos que encuentre materia o campos intensos. Esto parece mucho, pero implica una ausencia casi total de retroalimentación. Una transmisión puede avanzar durante millones de años sin encontrar obstáculo, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. No hay superficie que devuelva el mensaje, no hay eco, no hay confirmación de recepción, solo propagación indefinida en un medio que no responde. En la experiencia terrestre, el eco es una consecuencia de la interacción. El sonido rebota en superficies y regresa al emisor. Este fenómeno permite estimar distancias y detectar obstáculos. Pero aquí está el problema. En el vacío ese mecanismo no existe. No hay medio que transporte ondas mecánicas. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. La comunicación pierde reciprocidad. Se convierte en un acto unidireccional. Las ondas electromagnéticas sí pueden viajar en el vacío, pero no generan eco en ausencia de objetos que las reflejen. Una señal enviada al espacio puede no encontrar nunca un receptor. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la baja densidad del medio. La probabilidad de interacción es extremadamente baja, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El silencio no es vacío, es falta de respuesta. Una diferencia sutil pero fundamental. Pero aquí está el problema. Nuestra mente espera confirmación. En sistemas humanos, toda comunicación implica respuesta. Un mensaje sin retorno genera incertidumbre. Esto parece mucho, pero es una expectativa cultural. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El universo no valida nuestras acciones, no responde a nuestras emisiones, solo permite que ocurran. Las ondas espaciales han enviado señales durante décadas. Algunas han abandonado el sistema solar. Sus transmisiones continúan, pero se debilitan con la distancia. La intensidad disminuye según el cuadrado de la distancia. Esto parece mucho, pero implica una pérdida progresiva de detectabilidad. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Incluso lo que se emite con intención se diluye, hasta volverse indistinguible del fondo. La radiación cósmica de fondo es un ejemplo de señal antigua. Proviene de una época temprana del universo. Ha viajado durante más de 13.000 millones de años, y aún así no es un eco de algo cercano. Es una señal remanente, no una respuesta. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Lo que recibimos no siempre es interacción. Puede ser solo vestigio. Esto parece mucho, pero aún no hemos considerado la direccionalidad. Las señales se emiten en todas direcciones, o en haces específicos. Pero el espacio es tan vasto que incluso emisiones dirigidas pueden perderse. La alineación necesaria para interceptar una señal es extremadamente precisa, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La coincidencia es improbable. La comunicación depende de condiciones muy específicas, que rara vez se cumplen. Pero aquí está el problema. Interpretamos la ausencia de eco como ausencia de presencia. Si no hay respuesta, asumimos que no hay receptor. Esto parece mucho, pero es una inferencia limitada. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El silencio no es evidencia concluyente. Puede haber emisores y receptores que nunca coinciden, sistemas que existen sin interactuar, dentro del mismo universo. La búsqueda de inteligencia extraterrestre se basa en esta premisa. Se analizan señales en busca de patrones artificiales, pero la falta de detección no implica inexistencia. Puede ser resultado de distancia, tiempo o incompatibilidad. Esto parece mucho, pero introduce una incertidumbre estructural, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La evidencia puede estar fuera de alcance, no por ausencia, sino por limitación. Las leyes físicas no garantizan reciprocidad en la comunicación. Permiten la emisión, pero no aseguran la recepción. Esto parece mucho, pero es una característica del sistema, y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El universo no está diseñado para el diálogo,
No hay canales establecidos ni protocolos universales, solo posibilidades físicas, sin intención comunicativa. La analogía de lanzar una botella al océano puede ilustrar esta idea. El mensaje puede viajar, pero no hay certeza de que alguien lo encuentre. El océano no responde, solo transporta. El espacio funciona de manera similar, pero a una escala mucho mayor. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La comunicación se vuelve estadística, dependiente de probabilidades, no de intención. Y eso cambia su naturaleza. Esto parece mucho, pero aún hay más implicaciones. La información puede perderse en el ruido de fondo. Las señales débiles se confunden con radiación natural. La detección requiere instrumentos altamente sensibles. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Lo que existe puede no ser detectable. No por falta de emisión, sino por limitaciones técnicas, y eso introduce un sesgo en la observación. Pero aquí está el problema. Tendemos a confiar en lo que podemos medir. Lo no detectado se considera inexistente. Esto parece mucho, pero es una simplificación metodológica. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La realidad puede exceder la medición. Hay fenómenos que aún no podemos registrar y otros que nunca podremos. Por limitaciones fundamentales, la expansión del universo también afecta la comunicación. Las señales se estiran perdiendo energía. El corrimiento al rojo reduce la frecuencia de la radiación. Esto parece mucho, pero implica una degradación de la información. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. El mensaje cambia con la distancia. No llega como fue emitido, y eso complica su interpretación. La relatividad introduce límites adicionales. Nada puede viajar más rápido que la luz. Esto establece un horizonte causal, regiones del universo que no pueden interactuar entre sí. Esto parece mucho, pero implica aislamiento estructural. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. Hay zonas inaccesibles, no por distancia sino por tiempo. Pero aquí está el problema. Nuestra intuición no contempla estos límites. Estamos acostumbrados a sistemas donde todo puede interactuar eventualmente. Esto parece mucho, pero no aplica a escala cósmica. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. Hay eventos que nunca podremos conocer. No porque no existan, sino porque están fuera de nuestro alcance causal. Y eso redefine el concepto de conocimiento. La información en el universo no es omnipresente. Se distribuye según condiciones físicas. No hay un sistema central que la recopile. Esto parece mucho, pero implica fragmentación. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. El conocimiento es local. Cada región accede a una porción limitada. Y eso condiciona la comprensión. Las simulaciones cosmológicas muestran cómo la información se dispersa. Las estructuras se forman y evolucionan sin coordinación global. No hay sincronización universal. Esto parece mucho, pero es coherente con un sistema descentralizado. Y es aquí donde las cosas se vuelven inquietantes. No hay narrativa única, solo múltiples historias locales, sin conexión directa entre ellas. Pero aquí está el problema. Buscamos coherencia global. Queremos integrar todo en un solo marco. Esto parece mucho, pero puede no ser posible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas. La realidad puede ser inherentemente fragmentada. No todo encaja en un modelo unificado, y eso desafía nuestra forma de pensar, basada en sistemas coherentes. Y así, el eco que nunca llega no es un fallo del universo. Es una consecuencia de sus propiedades fundamentales. La comunicación no es garantizada. La respuesta no es obligatoria. Las señales pueden existir sin ser recibidas. Y en ese silencio sin retorno hay una lección profunda. No todo lo que se emite será escuchado, y no todo lo que existe será percibido. Al recorrer este camino, desde los primeros dioses hasta la inmensidad del universo, algo se vuelve imposible de ignorar. No es solo que el cosmos sea grande, es que no responde a nuestras expectativas más profundas. Todo lo que alguna vez pareció cercano, ordenado y con propósito,
se diluye en una escala que rompe la intuición. Y sin embargo seguimos aquí, intentando entender, intentando encajar en ese escenario sin centro. La mente humana, limitada pero persistente, crea sentido donde el universo no lo ofrece. Pero aquí está el punto crucial. Esa búsqueda no es un error, es una consecuencia de lo que somos. Una especie que observa, que interpreta y que no puede dejar de preguntar. Aunque las respuestas no lleguen, aunque el eco nunca regrese, seguimos mirando. Y es precisamente en esa tensión donde surge algo único. Una conciencia que existe en medio de lo incomprensible. Esto parece mucho, pero en realidad es solo el inicio de una comprensión más profunda. Aceptar que el universo no tiene intención no elimina el asombro, lo transforma. Nos obliga a dejar de buscar respuestas externas y empezar a construir significado desde dentro. Y es aquí donde las cosas se vuelven realmente extrañas. El sentido no está en el cosmos, sino en la forma en que lo enfrentamos, en cómo interpretamos el silencio, la distancia y la ausencia de respuesta, no como vacío, sino como espacio para comprender. Porque en un universo que no mira, que no responde y que no se detiene, nosotros seguimos pensando, seguimos explorando, midiendo lo imposible y nombrando lo desconocido. Y tal vez, en ese acto de mirar sin ser vistos, se encuentra la verdadera conexión, no con algo externo, sino con la propia capacidad de comprender lo inmenso. Si este viaje por el conocimiento te hizo ver la realidad de forma diferente, recuerda apoyar el canal, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos documentales. Comparte este video con quienes también se atreven a cuestionar lo que creen saber. Gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta el próximo video.